Saludos, mi nombre es Eulito Rodríguez. Damos inicio a este curso de preparación para la certificación del CISA Plus. Vamos en esta ocasión a cubrir el primer capítulo, o mejor dicho, preguntas acerca del primer capítulo, que es lo que es la importancia de los datos y la inteligencia sobre amenazas. Como ya hemos hablado, vamos a presentar las preguntas en inglés, ya que el examen pues no está disponible en español, sino en inglés y otros idiomas, por supuesto, pero no está en español. Entonces vamos a presentar las preguntas en inglés y entonces luego vamos a explicarlo y a dar la traducción en español. Bien, entonces la primera pregunta, which of the following is not an example of an open source intelligence? Muy importante que presten atención a este tipo de pregunta, ya que, ¿verdad? Puede ser un poquito, si no leen la palabra not, que niega, si es lo contrario, entonces eso puede ser, ¿verdad? Entonces, the correct answer here is internal log data. Bien, entonces, los datos de registro interno no están disponibles públicamente ni se comparten y por lo tanto no son un ejemplo de lo que es la inteligencia de código abierto o el famoso OSINT, por sus siglas en inglés, Open Source Intelligence. OSINT consiste en información que, aunque no necesariamente conocida por todos, pero sí está disponible públicamente para todos. Y proviene de motores de búsqueda públicos, sitios de redes sociales, periódicos, artículos de revistas y otras fuentes, ¿verdad?, que no limitan el acceso a la información. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es el OSINT. El OSINT es un concepto muy importante en el mundo de la ciberseguridad, así es que les sugiero que estudien y comprendan ese concepto, ¿verdad?, para asunto del examen. Bien, vamos a la próxima pregunta. Question number 2. Which vulnerability is an attack in which an authorized user accesses a network and stays there undetected for a long period of time? The correct answer here is APT. Bien, entonces, como ya sabemos, una amenaza persistente avanzada, o APT por sus siglas en inglés, es un ataque en el que un usuario no autorizado accede a una red y permanece allí sin ser detectado durante un largo periodo de tiempo con la intención de robar datos. Los APT normalmente van dirigidos a gobiernos, a grandes empresas, son grupos bastante sofisticados, con muchos recursos. Un grupo de estos, ¿verdad?, que ponga la mira, vamos a decir, en una empresa, en una institución, es muy difícil que no logre hackearlo. Es decir, por eso es que hay tantos casos de instituciones gubernamentales y grandes compañías que uno dice, pero ¿cómo es posible que puedan hackear a esa compañía? Lo que pasa es que siempre pues estos criminales tienen pues mucho más recursos que los profesionales, tienen más conocimiento, tienen más tiempo, solamente tienen que acertar una sola vez, mientras que los profesionales de seguridad tienen que estar correctos todo el tiempo, pero sobre todo pues tienen mucho más recursos, más dinero, mejores herramientas y están dedicados específicamente a eso. Los profesionales de seguridad pues tenemos tantas cosas encima. Casi ninguna compañía hay suficiente personal en el departamento de TI o de ciberseguridad y pues obviamente es casi imposible una compañía no ser hackeada si alguno de estos grupos sofisticados pues le pone la mira. Question number 3.
Which of the following characteristics of intelligence refers to the ability to be relied on to predict the future or to shed light on the past? And the correct answer here is the confidence level. Bien, entonces estamos hablando de lo que son las características de inteligencia. En este sentido, cuando la inteligencia se refiere a la capacidad de predecir el futuro o arrojar luz sobre el pasado, es decir, prácticamente lo que estamos hablando es de un tipo de inteligencia que es confiable, que es una información acertada, que es verdadera, que no es desinformación, etc. Entonces, en el concepto de la ciberseguridad, un profesional de la seguridad debe realizar una evaluación del nivel de confianza asociada a los datos. Es decir, si estamos realizando cualquier cosa, se puede confiar en él para predecir el futuro, es decir, para saber qué decisión tomar o para arrojar luz sobre el pasado, es decir, sucedió un ataque o sucedió un incidente, esta información que me están presentando es realmente confiable. Entonces es muy importante. El nivel básico es cierto, es verdadero. Es decir, me dice un profesional de la ciberseguridad que hubo un incidente y que en ese incidente pues se robaron datos personales. ¿Qué tan seguro está usted? ¿Qué pruebas tiene usted para realmente demostrar de que eso fue así? ¿Verdad? Entonces, dentro del mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la inteligencia, lo que es el nivel de confianza, la precisión, la pertinencia, la oportunidad, bueno, que en sus casos en inglés es lo que es the confidence level, the accuracy, o sea, qué tan certero está usted con esa información, qué tan relevante esa información. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que hayan atacado una compañía gubernamental o una gran compañía tecnológica, es probable que esa información, esos métodos que utilizaron esos atacantes, pues quizá a mí no me preocupe tanto porque yo no estoy dentro de ese renglón, ¿verdad? No es relevante quizás para mi compañía. Y el timeliness, que se refiere a que esa información es oportuna. Probable que usted tenga una buena información, pero esa información debe ser dada en el momento en que se necesita, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entender estos conceptos en lo que se refiere a las características de inteligencia. Question number 4. Which of the following categories of threat agents includes malicious code? Cuando estamos hablando de malicious code, estamos hablando de, ¿verdad?, del concepto técnico en este caso. Bien, entonces, pues al determinar las vulnerabilidades y la amenaza de un activo, lo más fácil suele ser considerar primero los agentes de amenaza. Los agentes amenazantes o agentes de amenaza se pueden agrupar en las siguientes 6 categorías: humano, natural, técnico, físico, ambiental y operacional. Aquí pues hay mucho más información acerca sobre esos agentes de amenaza. Que es muy importante conocer tanto en el mundo práctico, en el desempeño de sus funciones laborales, como también para poder pasar ¿verdad?, una certificación como el CISA Plus y cualquier otro tipo de certificación de ciberseguridad. Question number 5. Número 5. Which of the following is an example of proprietary or closed source intelligence? The correct answer here is internal pen test results. Bien, entonces los resultados de las pruebas de penetración, la traducción aquí obviamente del pen testing,
pierde un poquito, es lo que se refiere, por el pen lo traducen como pluma, pero obviamente es un pen testing. Los resultados de las pruebas de penetración interna no están disponibles públicamente ni se comparten y por lo tanto no son un ejemplo de inteligencia patentada o de fuente cerrada. Bien, hablamos en una pregunta interior acerca de lo que es el OSINT, el Open Source Intelligence, la inteligencia que está disponible. Bueno, hay otros tipos de inteligencia, lo que es este tipo de inteligencia de fuente cerrada. Por ejemplo, los medios impresos y en línea, los datos del grupo de industria, datos gubernamentales no clasificados, todo eso está disponible en el Internet. Pero hay otros tipos de inteligencia que no está disponible en el Internet, que incluso para, por ejemplo, en mi caso, en mi compañía, en mi industria, nosotros pertenecemos a un tipo de, a una organización que maneja inteligencia, que obviamente mucha de esta inteligencia nosotros la recibimos antes de salir al público. Si usted, por ejemplo, es cliente, es una compañía grande y tiene pues licencia empresarial de Microsoft, nosotros recibimos mucha información de Microsoft antes de salir a la luz pública. Entonces, antes por ejemplo, hace unos meses, que salió una gran vulnerabilidad de Microsoft Exchange y que estaba siendo explotado en el Internet. Cuando esa información vino a salir a la calle, ya nosotros teníamos información, incluso ya estábamos trabajando para mitigar esas vulnerabilidades. Pero bien, entonces lo importante aquí es entender lo que es la diferencia entre inteligencia cerrada o patentada y lo que es obviamente la inteligencia abierta y por supuesto ser capaz de dar ejemplos de cada uno de esos conceptos. Question number 6. Número 6. The cybersecurity team has collected a large amount of data taken from the security logs of the infrastructure devices. The team is trying to determine whether a particular issue is getting better or worse. Which compensating control could be used to arrive at a conclusion concerning this? All right, so the correct answer here is trend analysis. El análisis de tendencias o trend analysis implica intentar descubrir patrones en los datos que indican tendencias. Cuando los datos se agregan y luego se grafican, por ejemplo, es mucho más fácil discernir una tendencia. Hay otros tipos, ¿verdad? Otros conceptos importantes entender aquí, lo que es el análisis histórico, lo que es la correlación de datos y lo que es la agregación de datos. Estudien cada uno de esos conceptos, casi seguro que le van a salir preguntas relacionadas con estos términos. Question number 7. Which of the following categories of threat agents includes biometric failures? Bien, entonces, de hecho, cuando vimos los diferentes factores de amenaza, hablamos de esto, ¿verdad? Dentro de las categorías de amenaza, incluye fallas biométricas y esas fallas biométricas pues tienen que ver con lo físico. Entonces, al determinar las vulnerabilidades y amenazas a un activo, lo más fácil suele ser considerar primero los agentes de amenaza, y como ya incluso vimos en una pregunta anterior, aquí vuelven otra vez y repetimos lo que son las 6 categorías
¿verdad? De los agentes de amenaza, incluyendo lo humano, lo natural, lo técnico, lo físico, lo ambiental y lo operacional. Recuérdense que es muy importante comprender cada uno de estos 6 componentes de agentes de amenaza y ser capaz de dar ejemplos de cada uno de ellos. Question number 8. Real-time alerts concerning threats contribute to which of the following characteristic of intelligence? The correct answer here is timeliness. Esta pregunta ya más o menos la hemos visto en una pregunta anterior cuando estábamos hablando sobre las características de inteligencia. Entonces, pues, una de las consideraciones al analizar datos de inteligencia de cualquier tipo, no solamente dentro del contexto de la ciberseguridad, ¿verdad?, es la oportunidad de dichos datos. Bueno, cuando realmente esta es una pregunta que la traducción es un poquito, aquí habla de oportunidad, pero realmente esa no es una traducción muy acertada. El timeliness se requiere a que sea en el momento oportuno, cuando se necesita, que timeliness se refiere a como que oportuno no me suena bien. Eso es lo importante que tienen que entender. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, qué sé yo, que hay una vulnerabilidad y que hay cibercriminales. Hablábamos, por ejemplo, hace unos anteriormente, la vulnerabilidad, por ejemplo, de Exchange, donde miles y cientos de miles de compañías fueron hackeadas. Bueno, pues esa información, como yo le decía, nosotros recibimos información confidencial de Microsoft. La recibimos pues mucho antes de que esa información estuviera pública en Internet. Obviamente ya los criminales estaban, la vulnerabilidad estaba, entonces pues nosotros recibimos esa información, recibimos toda la información de cómo mitigar esa vulnerabilidad. Entonces eso fue una información oportuna. Imagínense, por ejemplo, que ya los hackers hubieran entrado a nuestra compañía cuando nosotros hayamos recibido la información para mitigarlo. Entonces, en ese sentido, pues, la información no hubiese sido la característica de timeliness, no tuviera esa característica. Así que es importante entender eso. Question number 9. Recently, your network suffered a known attack. Which of the following best describes such an attack? And the correct answer here is an attack for which mitigations are known. Bien, entonces una amenaza de ataque conocida es aquella para la que se conocen las mitigaciones. Es decir, esto en contraste con lo que es, por ejemplo, un ataque de zero day, de día cero, donde no hay todavía mitigaciones porque las compañías que fabrican ese software todavía no tienen un parche, ¿verdad? Entonces, digamos que en cuanto a las vulnerabilidades se pueden agrupar en dos grandes grupos: vulnerabilidades para los cuales hay ya mitigaciones conocidas y vulnerabilidades para las que son día cero, donde no hay. En este contexto, una de los digamos, de las actividades más importantes, de las mitigaciones más importantes en el mundo de la ciberseguridad es actualizar nuestro software, sistemas operativos, los routers, los switches, etc. Gran parte de los grandes ataques que han ocurrido y que ocurren a diario tiene que ver con que los hackers, los cibercriminales, han encontrado vulnerabilidades porque el software, algún software, ¿verdad?, no estaba actualizado. Entonces, si hacemos una lista de, digamos, de los controles más efectivos para mitigar la gran cantidad de ataques que están ocurriendo hoy en día, lo que son parchar las vulnerabilidades, las aplicaciones, es uno de los más
de los conceptos más importantes, de las tareas más importantes. Si usted tiene que hacer una lista, obviamente en el mundo de la ciberseguridad, como prácticamente en el sentido general, es muy importante priorizar, porque obviamente tenemos recursos limitados, tanto de tiempo como de dinero, de personal. Nunca podemos hacer todo lo que queremos o lo que debemos hacer. En ese sentido, tenemos que hacer una lista de lo que se debe hacer, pero como no tenemos el tiempo y los recursos necesarios, entonces tenemos que priorizar. Entonces, tener sus aplicaciones al día, sistemas operativos y otros tipos de aplicaciones, el instalar los parches oportunamente es extremadamente importante. Question number 10. Which of the following is an application protocol for exchanging cyber threat information, or CTI, over HTTPS? The correct answer here is TACS 2. El intercambio automatizado confiable de información de indicadores, por sus siglas en inglés, es un protocolo de aplicación para intercambiar información sobre amenazas cibernéticas, o CTI, a través del protocolo de HTTPS. Define dos servicios primarios, lo que son las colecciones y los canales. De nuevo, esto, por sus siglas en inglés, es lo que conocemos como el Trusted Automated Exchange of Indicator Information. ¿Okay? Muy importante entender este concepto dentro del campo de lo que es la inteligencia. Es un concepto muy importante que casi de seguro saldrá en la certificación. Question number 11. A user reports that access to his computer system has been blocked, and he is being asked to pay a sum of money. Which endpoint vulnerability has occurred? Ransomware. That's the correct answer here. Bien, creo que esta es una pregunta pues que sería fácil sin ni siquiera tener que estudiar mucho, ya que pues como conocemos, el ransomware es un software malicioso que bloquea el acceso a un sistema informático, normalmente hasta que se paga una suma de dinero. Creo que casi el 85, el 80% de los grandes ataques que han ocurrido últimamente está involucrado algún tipo de ransomware. Es decir, que esto ha estado en las noticias constantemente y pues obviamente no es de sorprender que esto aparecerá en un examen como CISA Plus. Question number 12. Which of the following is an XML-based programming language that can be used to communicate cybersecurity data among those using the language? And the correct answer is STIX. La expresión de información de amenazas estructuradas, o STIX, es un lenguaje de programación basado en XML que se puede utilizar para comunicar datos de seguridad cibernética entre quienes usan el lenguaje y proporciona un lenguaje común para esta comunicación. Ese es un concepto que puede que sea nuevo para muchas personas, para muchos de ustedes. Así que si ese es el caso, pues es importante que investiguen principalmente acerca de estos dos conceptos que los vimos los dos, pero cada uno de estos términos que están acá, pues es muy probable que aparezcan en el examen del CISA Plus.
Question number 13. Into what threat agent category would a weak visitor policy fall? The correct answer here is operational. ¿Verdad? Hemos hablado bastante de estas categorías de agente de amenaza. Una política de visitantes débil. Por ejemplo, si usted tiene visitantes que van a la compañía y que entran a sitios donde hay información confidencial o a los centros donde están los servidores, donde debe entrar, y vamos a suponer que no hay ningún tipo de control, que cualquier persona puede entrar donde están los servidores que son críticos para la compañía, pues obviamente ese tipo de agente de amenaza es un error operacional, porque no hay un procedimiento. Debería, por ejemplo, haber una persona que esté en la recepción y que todo el que vaya a pasar de cierto punto en adelante tenga que quizás dar su nombre, dar su cédula y ese tipo de cosas. Entonces eso se refiere a lo que es un tipo de esta categoría, lo que es un agente operacional. Que, de nuevo, como dice acá la definición, incluye cualquier proceso o procedimiento que pueda afectar la CIA, ¿verdad? La tríada de la CIA, lo que es el concepto de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este es un concepto que se habla bastante en lo que es, por ejemplo, en el curso de Security Plus. De hecho, es recomendable, CompTIA recomienda que antes de tomar este curso del CISA Plus o esta certificación, que las personas pues hayan tomado el Security Plus, que viene siendo como el entry level, el nivel de entrada para todo profesional de ciberseguridad. El CISA Plus es mucho más avanzado y tiene conceptos que se supone que ya usted debe conocer, pero en ese sentido, pues si hay algunos conceptos acá que no son muy, que no conoce muy bien, pues debe investigar acerca de esos conceptos. Bien, question number 14. Recently, your network suffered a zero-day attack. Which of the following best describes such an attack? Okay, so the correct answer here is an attack discovered in live environments for which no current fix or patch exists. Bien, en una pregunta anterior hablamos lo que son los known attacks, los ataques conocidos. Esto es lo contrario, ¿verdad? Un ataque descubierto en entornos reales de una compañía, por ejemplo, para lo que no existe una solución o un parche actual, es lo que conocemos como un ataque de día cero. Entonces, muy importante entender la diferencia entre un known attack y un ataque de día cero. Question number 15, la última de este bloque de preguntas. Which of the following is an open framework meant for sharing threat intelligence information in a machine-readable format? The correct right answer here, it's OpenIC. Open Indicators of Compromise, o OpenIC, es un marco abierto destinado a compartir información de inteligencia de amenazas en un formato legible por máquina, lo que es Machine Language, ¿verdad? Es un marco simple, escrito en XML, que se puede utilizar para documentar y clasificar artefactos forenses. Bien, entonces hemos llegado a la conclusión de este primer video, de este primer capítulo para la certificación del CISA Plus.
Como dijimos, son 21 capítulos con preguntas y respuestas. Este, de hecho, es uno de los capítulos más cortos, más pequeños. Al finalizar con todo esto, pues habremos practicado, ¿verdad? Más de 320 preguntas. Para más información, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero más información acerca de, vamos a hacer que esto se vea un poquito mejor acá. Ok, yo creo que aquí está bien. Bien, entonces para más información acerca de este curso de preparación para el SciSat Plus y de otros cursos, ¿verdad? Que ofrecemos. De hecho, todos los años doy un curso prácticamente gratis del Security Plus, así es que estén pendientes. Pero bien, entonces, para cualquier información, recuerden que pueden escribirnos a información@cybersecurity hoy. Acá aparece el correo electrónico. Y como ya hemos hablado, pueden venir aquí a la página de cybersecurityhoy.com para pues leer más acerca de este y otros cursos que ofrecemos. Así es que ya este es el primer capítulo. Espero que me acompañen en este trayecto, digamos, en este viaje para la certificación de el SciSat Plus, pues que me acompañen en el próximo video. Hasta entonces.